Cuando mi pueblo se canse habrá revolución, revolución, revolución. El mes de junio de 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emite la sexta declaración de la Selva Lacandona. En ella se convoca a todas las fuerzas sociales de izquierda, a excepción de los partidos políticos con registros, para entre todos hacer un plan nacional de lucha que nazca desde las bases y posteriormente hacer una nueva constitución. Para ello, el EZLN designó a parte de su comandancia para conformar lo que llamaron la Comisión Sexta, la cual será encargada de llevar a cabo todos los trabajos relacionados con la sexta declaración de la Selva Lacandona y lo que se ha llamado la otra campaña. La sexta invita a unión entre los que comparten esa definición con un reto, otra forma de hacer política, un objetivo: construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino, una nueva constitución, que es otra forma de decir un nuevo acuerdo para una nueva sociedad. La sexta propone también un modo: escuchar y aprender. Y propone cómo hacer esa escucha y ese aprendizaje, con otra campaña. El día 13 de julio, el EZLN convoca a una serie de reuniones preparatorias en territorio zapatista para sacar acuerdos del plan de la otra campaña durante los meses de agosto y septiembre del 2005. La comunidad indígena Javier Hernández fue el lugar elegido por la comandancia del EZLN para la reunión con los pueblos indígenas de México. En los días 13 y 14 de agosto asistieron 300 personas, entre ellos 39 participantes. El EZLN, a través del subcomandante Marcos, dijo que en la otra campaña va a estar con diferentes organizaciones, pero que no se abandona la lucha con los pueblos indígenas. La otra campaña y este gran movimiento que queremos ahora sí entre todos levantar, tiene que tener un lugar para el estudio, el análisis y la discusión teórica. Los mundos indígenas resisten por el diálogo. Sobra decir que la sexta nació del diálogo indígena, del diálogo zapatista. Que compartimos su sexta declaración y que también somos gente indígena que hemos sido pisoteados por el gobierno, que nos han saqueado nuestras tierras y que quieren quitarnos nuestras culturas. En este encuentro, muchas mujeres hablaron por sus derechos. Las mujeres tienen una gran participación ahora, porque anteriormente casi no se veía la participación de las mujeres. Y ahora creo que ya las mujeres le están entrando con más ganas para poder salir adelante. Además, dentro de las propuestas que se están haciendo y que nos parece interesante también es el grupo de mujeres que se está formando como promotora, y yo creo que el planteamiento que se hace en donde debe de ser un punto de análisis dentro de la nueva campaña, pues el problema de género, donde nosotros que estamos o que participamos en una organización nos hemos dado cuenta que también las mujeres podemos aportar al movimiento. En los días 10 y 11 de septiembre participaron las personas y organizaciones que no pudieron estar en los 5 primeros encuentros de la otra campaña. El hombre es comunidad y por eso es individuo. Si no fuera comunidad no podría ser individuo. Entonces se tiene que pensar eso del pacto social. Aceptamos la iniciativa política de formar juntos los trabajadores del campo y la ciudad y todos los desposeídos y explotados de México, una organización de izquierda anticapitalista y revolucionaria. En la reunión, Marcos dijo que los que entren en la otra campaña no solo tienen que ser de izquierda, sino que tienen que saber escuchar a la gente. Sentimos que si se sigue el espíritu de la otra campaña, que es escuchar, hay que aprender mucho todavía.
Pensamos que sí se puede, y de una u otra forma las 16 horas diarias que estuvieron los compañeros comandantes y comandantas es como nuestro aporte a la otra campaña. Todas las organizaciones y los individuos que participaron, todos son muy importantes. Sí, es muy importante escuchar a la gente primero. De hecho, las luchas no son de la noche a la mañana, sino que las luchas duran a veces años, tiempo es lo que se necesita en una lucha como esta, pero sí se va a lograr. Vamos a platicar sobre este lugar donde se reunieron. Antes del 94 se llamaba San Juan, pero los compañeros que recuperaron esta finca la nombraron Javier Hernández, porque el 1 de enero del mismo año cayó en el combate un compañero sargento de milicias que se llamaba Javier Hernández. La paz es fe del pueblo decidido, ese río que ya se desborda sin piedad. ¿Se acuerdan que salieron a pelear con bala y todos los zapatistas? No. Ese río que ya se desborda sin piedad, que va cambiando el curso de su historia. Nadie puede impedir su rumbo al mar. En 1994, el EZLN se levantó en armas y recuperó la finca Campo Grande. Ahí surgió el poblado Dolores Hidalgo. Así lo llamaron porque Dolores es el dolor de los compañeros durante 500 años de resistencia, e Hidalgo es por don Miguel Hidalgo, que luchó por la independencia de México. Porque la paz está en la tierra, techo, pan y dignidad, en la cultura y el derecho a conducir nuestro destino, nuestra historia, nuestro andar. En Dolores Hidalgo, los compañeros zapatistas tomaron el acuerdo de hacer 2 de los encuentros de la otra campaña. Desde la selva, por los campos, la ciudad. El primero, del 19 al 21 de agosto, con organizaciones sociales de izquierda. El otro encuentro del 2 al 4 de septiembre, con individuos, o sea, mujeres, hombres, niños y niñas que no forman parte de organizaciones. El EZLN dijo que va a trabajar en colectivo con los trabajadores del campo y los de las ciudades, pues los zapatistas reconocen el valor de las luchas de otras partes de México. A los trabajadores del campo y de la ciudad que luchan, a quienes son perseguidos y despreciados por su diferencia y se resisten y se rebelan, a quienes son reprimidos por luchar por la justicia, pero no se rinden y vuelven una y otra vez, precisamente como volvieron los pobladores de esta comunidad que nos reciben, como les platiqué ayer en la mañana, que regresan después de haber sido reprimidos. Y en general a toda la gente de abajo que tiene el pensar y el sentir en el mismo lado en que tiene su corazón, es decir, a la izquierda. Porque el EZLN no busca ahora que muchos escuchen su palabra, sino por el contrario, busca escuchar a muchos. No a todos, sino los que abajo resisten y luchan. La libertad y la autonomía que se está ensalzando en este momento, también es nuestra lucha, y también queremos nuestra autonomía de ese grupo opresor que durante muchos años nos ha tenido en acción, sumisión. Por eso nos sumamos a la lucha de ustedes, que es la nuestra. Apoyar la otra campaña es combatir todo tipo de servidumbre impuesta por la democracia representativa. Apoyarla es erigirnos nosotros mismos como individuos capaces de decidir sobre nuestro destino. La sexta declaración de la Selva Lacandona es correcta, que la inquietud que los zapatistas han logrado concretar ahí en el sentido de acercarse a la izquierda y a los descontentos que somos todos los que repudiamos la política de los partidos políticos, tenemos muchas cosas que nos hacen más en común de lo que nos hace diferentes, ¿no? Yo venía a aprender más, a escuchar a los otros compas de otros lados, cómo viven esta lucha, ¿no? Bueno.
días, señores, somos agraristas, chinguen a su madre. Los latifundistas por todo el país venimos cantando y a los vendepatrias la madre mentando. Vamos a bailar el mono de alambre. Y los diputados y los senadores chinguen a su madre. La comunidad indígena Juan Diego fue el lugar elegido por la comandancia del EZLN junto con los pueblos indígenas para encontrarse con ONGs, colectivos y grupos en los días 27 y 28 de agosto. A nombre de mis compañeras comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, les damos las gracias a las organizaciones presentes que hayan aceptado la invitación de la Sexta. Llegaron 1.200 asistentes, entre ellos 270 eran participantes. La mayoría de los participantes fueron jóvenes de varios estados. Compañeros y compañeras, la gran mayoría de los asistentes el día de hoy son jóvenes. Somos jóvenes. Lo que vemos importante y como entendemos la otra campaña es como una oportunidad que tenemos todos los diferentes procesos en lucha de encontrar un espacio común en el que podemos crecer juntos. Y apoyémonos para seguir nuestro destino, porque esto no es casualidad, es nuestro destino y hay que cumplir nuestro destino. Vamos adelante. Y también había diferentes personas, maestros, artistas, estudiantes, escritores, investigadores, compañeros de presos políticos pidiendo su libertad, gente de radios libres, anarquistas, etc. Por el maldito dinero, diría el Piporro, escuchamos en los medios música burda, tediosa y repetitiva cada día. Por el dinero, los espacios noticiosos fungen como grandes oficinas de propaganda que a fuerza de repetir mentiras fabrican consensos y verdades únicas. Muchas otras teorías y prácticas revolucionarias nos han influenciado en nuestro camino, desde el anarquismo y su indomable espíritu antiautoritario, al situacionismo y sus valiosas críticas a la sociedad capitalista y a la vida cotidiana, y sobre todo también el movimiento zapatista, que desde que surgió en 1994 nos ha inspirado y los hemos apoyado. En la carta escrita después del encuentro, el EZLN confirmó que no va a haber un jefe en la organización de la otra campaña que se está haciendo, pues todos van a participar y cada uno tendrá libertad y autonomía. En cada uno de nosotros hay una idea de la figura y el color de lo que será la otra campaña, y que ésta tendrá el color y la figura que acordemos entre todos. El reto, pensamos nosotros por lo que hemos escuchado, visto y leído, es encontrar una figura y un color que no signifique desdibujar ni desteñir lo que cada quien es, en donde es y con su historia. En la Ciudad de México fue una sorpresa muy grande, porque la alerta pensó el mundo, otra vez la guerra, ¿no? Las armas, ¿qué pasará? Todo el mundo espantado de que, wow. Y ya después, como yo estoy al tanto, les digo, no, pues esto viene a cambios que todavía no sabemos. Espero que nos organicemos para hacer una revolución en México, para acabar con la miseria y acabar con el capitalismo. Tengo mucho más esperanzas con esta gira que se va a hacer, aunque posiblemente haya más peligro. La propuesta política zapatista no se va a terminar aunque maten a todos los pueblos que participan, que son bases de apoyo, y los que no, porque también hay pueblos que son zapatistas por pensamiento y no porque estén dentro de la organización EZLN. Les hacemos entrega formal y compartida de la sexta declaración de la Selva Lacandona y de la otra campaña. Ya no son solo del EZLN, sino de todos y todas quienes la hacen suyas.
corregir el rumbo, como todas las organizaciones en lucha que son honestas, como el LZLN, que ante los errores que por lo demás son inevitables, está corrigiendo y está planteando un camino que nosotros creemos que es correcto y que va a traer como resultado la fuerza que necesitamos para derrotar al neoliberalismo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Es mi nombre, mi comandante Ramona. Me da mucho gusto que vinieron aquí con mucha gente y mandamos con muchos saludos y para que echen mucho gana a trabajar, para que trabajemos juntos. Eso solo es mi palabra. Gracias. Antes de irse, Ramona me dio este bordado que hizo ella, donde cada color y cada forma tiene su lugar, no hay homogeneidad ni hegemonía. Finalmente, entender la unidad como el acuerdo en un camino. Recuerdo la última vez que se dieron el subcomandante insurgente Pedro con el subcomandante insurgente Marcos. El sub Marcos le dijo al sub Pedro: Pedro, tú eres mi segundo, acuérdate, así que te cuides por si caigo, dijo el subcomandante Marcos. Y el subcomandante Pedro contestó: nos cuidemos, compañero. Cayó en combate el amanecer del día 1 de enero del año 94 en Las Margaritas. Allá está con nosotros, en alguna parte donde lo tenemos enterrado su cuerpo, pero aquí está con nosotros y queremos que estará con los compañeros y compañeras que le entraron pues a la sexta y a todos los demás. Al pueblo trae la inquietud, luchar contra imperialista, se les une la su lista para derrocar el infierno. Cuidado, señor gobierno, llegó el Frente Zapatista. Buenos días, compañeras y compañeras. Y solo esperamos que se respete pues el tiempo de participación para que participen todos. El primero quien va a participar es coordinador anarquista feminista Branco DDF. En la otra campaña, que hay que privilegiar mucho el oído, porque ayer se planteaba algo por parte del compañero Marcos, que era que tenemos que voltear toda la propaganda de los partidos políticos del Estado que ocultan la realidad, y hay que voltear el país para arriba para que se vea toda la podridez que hay y nosotros entonces podamos empezar a luchar. Me parece que tenemos que fortalecer el tema de que es un movimiento político y social en defensa de los que luchan. Si vamos a hacer este nuevo proyecto, que sea de izquierda, anticapitalista y no estalinista. Algo que acarreamos en la izquierda y hay que sacárselo porque es como un tumor, es el estalinismo. Entonces, por favor, que ya no esté ese retrato de Stalin en este recinto. Y yo propongo que se vote si va a seguir o no Stalin presente ahí. Puede estar Marx, Engels y Lenin, pero no Stalin, que fue un genocida. Gracias. Nosotros tenemos que explicar qué es el anticapitalismo. Si no, vamos a salir como los doctrinarios a plantear consignas alejadas de las necesidades populares. Que es un tren muy grande, se llama la otra campaña, el cual ya lo abordamos.
Nosotros vamos muy lejos, compañeros. Hay compañeros que van a querer bajar a la siguiente calle o a la siguiente esquina. Nosotros no, compañeros, nosotros vamos muy lejos. Los que estamos aquí, la mayoría estamos en este día, en este tren, compañeros. Proponemos que la otra campaña sea de izquierda, pero una izquierda antijerárquica y antiautoritaria. Terminemos con este sistema, soñemos con otra campaña en donde no solamente lo económico es lo que nos está afectando. Estas formas desiguales de poder en que nos relacionamos mujeres y hombres con toda nuestra carga de identidad. En este caminar no estamos invitando a los gobernantes, ni a legisladores, ni a los partidos políticos, ni a cualquier otra persona que solo busque sus intereses personales. No vamos a confrontarnos con ellos, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es construir, crear otra cosa, construirla entre todos. La otra campaña debe de trabajar al tiempo que construyamos los de abajo y no regirse ni someterse al calendario ya establecido por los poderosos. Hay que democratizar la información y romper la estructura vertical donde nos imponen su información y además hay un cerco a la información, sobre todo que no baja a los trabajadores. Y mentestando y alebre con tantas creencias mixtas, para luchar imperialistas y acabarlos al montón. Traigo el rifle, la razón, adelante Zapatista. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre, color de tu madre, color de tu madre. Creo que no queremos que la otra campaña sea un espejo invertido de las campañas oficiales, porque la crítica de las campañas oficiales es una crítica a un mundo muy limitado. Compañeros, de verdad, 5 siglos de cultura racista no se sacuden en 2 patadas. Yo creo que es necesario primero hacer un gran esfuerzo a nivel individual de introspección, de verdadera búsqueda de ese pequeño racista que todos llevamos dentro. Hay que buscar lo que nos une, hay que buscar lo que nos hace ser hermanos, lo que nos hace estar aquí cerca. Retomando la experiencia de los caracoles, pero con otra operatividad, obviamente, podríamos ir construyendo estos espacios permanentes que nos permitieran llegar a conocer lo que se está generando, la información que se está generando con respecto a la otra campaña, incluso conocer o coincidir con otras personas, conocer otras luchas e intercambiar ideas. Mi padre se fue para el norte, contratado de bracero, jamás supimos ya de él, jamás supimos ya de él. Dicen que allá murió de hambre. La otra campaña promoverá la Organización Autónoma de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Que la otra campaña asuma como propia nuestra demanda de una reforma constitucional a la Ley General de Población de la Constitución Mexicana que garantice el respeto pleno a los derechos de los migrantes, que garantice la seguridad, el respeto a los derechos humanos y civiles en las fronteras mexicanas. ¿Alguien más quiere hablar, compañeros? Pásale. Aunque nosotros ahorita digamos y propongamos tantas lo que tenemos que hacer aquí, pero yo creo que cuando ya la realidad de que se recoja todo estos demanda y todo, yo creo que es cuando ya realmente se está haciendo un trabajo que es para el país y es para todos nosotros. Comandante.
va a salir nuestro compañero subcomandante insurgente Marcos, sin armas. Bueno, pues hay cositas que va a llevar, su carcacha computadora, para que nos escriba y nos diga cómo va su exploración del medio ambiente. Se los encargamos mucho, su seguridad de él, porque va a salir afuera de control de nosotros. Pero estaremos muy al pendiente. Cualquier intento que haga el mal gobierno y los explotadores para acabar la lucha, no la va a encontrar. Y ahora, para platicarles de nuestro plan y cómo pensamos, le paso la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. La primera salida, como ya expliqué, empieza en el mes de enero y termina en el mes de junio. Durante 6 meses, el delegado cero, que llamamos nosotros, o sea yo, recorre el país en una primera vuelta para realizar reuniones estatales de la otra campaña. La segunda salida será en septiembre del 2006 hasta marzo del 2007. O sea, la Comisión Sexta del EZLN va a tener un grupo que se mueve por todo el país y otros grupos que se implantan en los estados o en las regiones para hacer la otra campaña. En abril del 2007, la delegación nacional y las regionales son relevadas por un nuevo equipo. Y así hasta que acabemos. Si acabamos. Lo que les proponemos en la discusión a todos es que no haya cuentas bancarias, no se vaya a colar algún empresario progresista, como les dicen a otros, que todos lo sostengamos con apoyo del pueblo, de donativos o boteo, como sea, y siempre entregando cuentas claras, sin ningún apoyo de las instituciones o partidos políticos institucionales. La delegación zapatista empezará donde empezó hace 12 años, un 1 de enero, en San Cristóbal de las Casas, el 1 de enero del 2006. La tierra no espera más, produces lo que te comes, pues estás perdiendo tu libertad. Forjamos nuestro destino, pues esclavos somos de libertad. Porque sin maíz no hay país, porque sin maíz sin maíz no hay país. Y los criados del imperio sepan el grande asesino, que su poder no es eterno, con dignidad y esperanza mi pueblo ya se levanta, con su peso de gigantes está pariendo la canción. ¡Viva la sexta generación! Mi canción sola no basta. ¡Viva la otra campaña! ¡Viva los pueblos de lucha! ¡Viva los pueblos de resistencia! ¡Viva la autonomía de los pueblos indios! Aquí, allá, la sexta seguirá. Aquí, allá, la sexta seguirá. Les decimos unas palabras todos los que estamos aquí reunidos para entregarles al delegado cero, el compañero subcomandante insurgente Marcos,
porque aquí es donde inician nuestros pasos para visitar sus pueblos o lugares. A todas y a todos los que no llegaron o no pudieron venir a nuestras reuniones de preparación de la sexta. En esta primera etapa vamos a privilegiar hablar con nuestros compañeros y compañeras. Digo esto porque muchos están esperando grandes movilizaciones, grandes manifestaciones, y van a ver que el delegado Cero va a preferir hablar con los que ya se definieron por la sexta y por la otra campaña, escuchar su palabra y pedirles respetuosamente que nos ayuden a aprender el modo para hablarle a los trabajadores del campo y de la ciudad donde ellos se mueven y con quien ellos han construido su autoridad moral y política. Escogimos venir aquí a Palenque, en este lugar que es el símbolo de la cultura maya, de su esplendor y de su avance, pero que nosotros vemos que los grandes ricos capitalistas solo lo usan para venir a visitar, conocer, como si fuera ya una cultura muerta, como si nosotros, indígenas mayas, algunos zapatistas y otros que no son zapatistas, ya no existiéramos o ya hubiéramos muerto con el triunfo del neoliberalismo en el mundo. Tal vez con sorpresa se han dado cuenta que vinieron a ver ruinas y encontraron gente que vive, que camina, que habla y sobre todo que grita. Y está gritando el ya basta, que ahora trata de unirse con otras fuerzas de trabajadores del campo y de la ciudad. Bienvenido a la ciudad de Palenque, el Ejército Zapatista. La Central Unitaria de Trabajadores le da la bienvenida y Organización Nacional del Poder Popular. Y se une a la otra campaña y estamos con ustedes. Trabajamos en 22 municipios de la zona norte en estas oficinas y cubrimos también el estado de Campeche, parte de Oaxaca y Veracruz. Vamos a seguir junto con ustedes, impulsando esta otra campaña, esta mera nuestra, que la vemos así desde el punto de vista social. Nosotros estamos reclamando el precio justo de nuestro consumo de energía eléctrica. Nuestros compañeros no se niegan a pagar, están de acuerdo a pagar, pero a un precio justo. Lo que van a empezar a salir son un montón de historias y de memorias, y el trabajo de los medios alternativos va a ser la columna vertebral en la primera parte de la otra campaña. Hay que decirlo claro, va a ser una chinga para todos nosotros, creo que más para ustedes, porque nosotros como quiera siempre tenemos el colchón de alguien que nos recibe, pero quería hacerles hincapié en la importancia de su trabajo y que no se me achicopalen y que le sigan los 6 meses, porque historias como la de los compañeros de la CUT o de los compañeros y compañeras de PUDE es importante que se conozcan en otras partes, porque ahí van a empezar a construirse, se va a empezar a construir el espejo que somos abajo. Mi nombre es José Luis Barrios Reyes, también venimos de la Sierra Madre, donde también, al igual que los indígenas, hay gente olvidada. Pertenezco al magisterio. A un joven, estoy aquí porque creo que, como todos los que están aquí, perseguimos un mismo fin común. Y ese fin es el de cambiar
las actuales estructuras que tenemos como sistema de gobierno. ¿Qué rumbo va México? ¿Qué rumbo va nuestro Chiapas? ¿Qué rumbo van nuestros municipios? Quizás vamos a un rumbo a la esclavitud como antes, porque el campesino trabaja, produce, pero para el campesino ya se olvidó el gobierno. Nosotros como mujer campesina somos muy pobres, necesitamos ayuda del gobierno federal, pero él no nos ayuda, al contrario, somos pisoteados por los de arriba. Nuestras cosechas no las podemos vender en el mercado, porque no nos dejan vender. Yo invito a los que aquí estamos, que sigamos en las luchas, que no esperemos que a ver cuándo va a venir Marcos otra vez para que nos vayamos allá a reunir. Esta reunión yo vine para conocerlos y yo voy a regresar otra vez y voy a regresar con mis compañeros comandantes y nos vamos a quedar aquí y vamos a tardar no 3 horas, meses, y no que nos vamos a estar en una reunión, sino que nos van a decir ustedes, vamos a mi colonia, vamos. No, porque no va a haber cámaras, no nos importa, lo que nos interesa es tu palabra, es tomarte en cuenta y aprender de tu respeto que tienes por ti mismo y de tu capacidad de luchar. Por eso les digo, al final de esto no va a haber un cargo. No, nosotros al final de esto no vamos a tener una diputación, ni una presidencia municipal, ni una gobernatura, ni una presidencia, ni nada. Al final de esto nosotros vamos a tener compañeros en Chiapas de Corzo, en Ixtapa, en Tuxtla, en todas estas partes, que nos van a recibir y los vamos a recibir. Como pueblos indios no podemos solos. No venimos como otras veces a decir apóyenos, simpatiza con nuestra lucha. Venimos a decirles vamos a unir nuestra lucha. Tú como joven, como mujer, como maestro, como trabajador agrícola, como estudiante, como trabajador del mercado, transportista, lo que sea cada quien, vamos a unir nuestras luchas y vamos a echar acuerdo. Lo que tenemos que hacer es escoger, es elegir, y no elegir qué candidato. Lo que tenemos que hacer es elegir qué camino vamos a seguir y lo tenemos que elegir ya. No va a ser que vamos a perder 6 meses y luego según que quedó, quien quedó, y si nos dio hueso o no nos dio hueso, o le tocó a mi compadre o algo como luego pasa, entonces ya vemos si luchamos de otra forma o no. Tenemos que decidirlo ya, porque en cada lugar que estamos pasando, que apenas empezamos el día 2, estamos a 5, llevamos 4 días, y ya vemos que se está levantando un movimiento muy grande y todavía no salimos de Chiapas. Apenas llevamos la mitad del recorrido, nos falta toda la costa y luego ir a otros estados de la República.